Daño pulmonar en la enfermedad COVID-19. Hallazgos post-mortem de pacientes fallecidos con COVID-19 evidenciarían cuál es el compromiso pulmonar que se presenta en esta enfermedad. En este video analizaremos sobre este tema. Acompáñenme. Hola, quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y le doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando con el objetivo de poder aprender temas en relación a salud. Si usted es una persona que recién ve uno de estos videos, los invitamos a suscribirse y, lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que venimos realizando. Tenemos la oportunidad de publicar más de 500 videos en relación a temas médicos, de los cuales más de 400 videos están relacionados a la enfermedad COVID-19, pandemia que el mundo enfrenta y que es muy importante conocer sobre la misma. Los invito a acompañarme en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información para que esa sea de manera más accesible. Asimismo, hacemos la invitación a que nos acompañen en las transmisiones que hacemos en vivo de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, hora Perú, Colombia, 8 de la noche, hora México, donde venimos compartiendo la ampliación de la información y, lo más importante, respondiendo preguntas. Bueno, uno de los puntos más importantes para conocer el manejo de una enfermedad es entender la fisiopatología, la historia natural de la enfermedad, qué es lo que sucede con la misma. Hablar sobre todos los pasos de la historia de la enfermedad para que nosotros podamos analizar cuál sería el manejo y, lo más importante, cómo prevenir las consecuencias que podría conllevar la enfermedad. Cuando hablamos de COVID-19, hablamos de una enfermedad viral que tiene una fase inflamatoria muy importante. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en el pulmón de un paciente con COVID-19? ¿Qué es lo que sucede con respecto al daño pulmonar? En un estudio realizado en Italia, al norte de Italia, se publicó un trabajo de investigación en relación a 38 estudios, 38 pacientes que habían fallecido y que se les hizo el estudio post-mortem. Este estudio es muy importante porque nos ayuda a entender cuáles son los hallazgos, qué lesiones puede conllevar esta infección viral y, lo más importante, qué acciones y medidas debemos considerar para evitar que suceda ello. A más de un año de la pandemia, la cual fue declarada el 11 de marzo del 2020, todavía se tiene desconocimiento sobre la enfermedad. No solo con respecto a la fisiopatología o con respecto a la historia natural de la misma, sino con respecto al manejo, a la prevención y los cuidados que uno debe tener. Es muy importante entender que, si bien es cierto, la pandemia está enfrentando una nueva etapa, como son las variantes, también es importante entender que las vacunas están siendo un arma muy importante, pero sin embargo, si nosotros no sabemos aplicar bien la metodología de la vacuna y entender que el objetivo final va a ser la inmunidad de rebaño, lamentablemente vamos a entender que probablemente no se consiga el efecto al inicio de la vacunación. ¿Y cuáles son los hallazgos o las lesiones que se encuentran en el pulmón? Como ven, se realizó un trabajo en donde se resume una serie importante de estudios de anatomía patológica en pulmones de pacientes fallecidos por COVID-19. Ese estudio recoge 38 pacientes, el resultado de 38 pacientes fallecidos en dos hospitales de la región norte de Italia, entre febrero y marzo del año 2020. Macroscópicamente, y es muy importante lo que describe este trabajo, el trabajo estudia a 38 víctimas mortales de COVID-19. Y es muy importante entender los hallazgos que se presentan en este estudio.
Macroscópicamente, los pulmones aparecían como órganos llamativamente edematosos y congestivos, que presentaban una afectación irregular. En el estudio histológico se apresaron alteraciones correspondientes a la fase exudativa e intermediaria del daño alveolar difuso. Todos los pacientes presentaron congestión capilar, edema intersticial, conductos alveolares dilatados, membranas hialinas compuestas por fibrina y proteínas séricas y pérdida de neumocitos. Muy importante ir entendiendo que en los hallazgos post-mortem de pacientes fallecidos por COVID-19 se encontró edema pulmonar. Se encontró una fase exudativa inflamatoria en el pulmón. Esto es muy importante. Estamos viendo los casos de pacientes que han fallecido por COVID-19, porque es muy importante analizar los hallazgos post-mortem, porque nos ayuda a entender la gravedad de la enfermedad y dejar de pensar que solo es una infección viral como un resfriado. El problema que se encuentra en COVID-19 es el daño pulmonar. Y es mejor, y qué mejor fuente para ver ello que poder tener la posibilidad de analizar el estudio post-mortem de pacientes, lamentablemente, que fallecieron por esta enfermedad. Otro hallazgo muy importante es que en aproximadamente la mitad de los casos se apreció hiperplasia y atipia de los neumocitos tipo 2, proliferación de miofibroblastos, tejido de granulación alveolar y fibrosis obliterante. Existía un componente inflamatorio con escasa cantidad de linfocitos CD45 en el intersticio y gran cantidad de macrófagos CD68 en la luz alveolar. Estos hallazgos son importantes. Hemos mencionado que en la fase inflamatoria de la enfermedad COVID-19, lo que sucede es que el virus, al encontrarse en la luz alveolar, va en primer lugar a actuar la respuesta inmunitaria innata, los macrófagos, como la primera línea de barrera, van a estar en la luz alveolar y van a tratar de contener al virus. Y como parte de la respuesta inmunitaria van a liberar citoquinas y estas citoquinas van a llamar a los linfocitos. Y hemos entendido que el virus destruye a los linfocitos. Y estos hallazgos que se encuentran con respecto a la parte del estudio post-mortem de los pacientes evidencia algo muy importante: aumento de macrófagos en alvéolos, disminución de linfocitos CD45. Puntos muy importantes que explican la fisiopatología de la enfermedad. Es muy importante entender que hay aumento de los miofibroblastos. Hay presencia de fibrosis obliterante. Entonces es importante conocer lo que pasa en el pulmón de un paciente. Es por eso el objetivo es conocer la fisiopatología para poder actuar de manera oportuna en esta enfermedad. Un punto muy importante es que un hallazgo se encontró en 33 de los 38 casos y fue la presencia de trombos ricos en plaquetas en los vasos arteriales de pequeño diámetro, es decir, hablamos de un diámetro menor de 1 milímetro. También existía un número aumentado de megaquerocitos en capilares pulmonares. El estudio de microscopía electrónica mostró la presencia de partículas virales con la morfología típica del coronavirus en los citoplasmas de los neumocitos. Estos hallazgos son importantes para mencionar. Si bien es cierto, conocemos la fisiopatología de la enfermedad, pero sin embargo, muchas veces desconocemos la magnitud de la misma. Tener un estudio en donde se evidencia resultados de 38 pacientes fallecidos y que podamos tener una descripción de los hallazgos post-mortem
de la condición que llevó a la muerte de estos pacientes es muy importante. Estamos viendo que en el pulmón hay inflamación, que en el pulmón hay trombosis, que en el pulmón todo este tejido necrótico se va a infectar. Y por eso es muy importante, 33 de los 38 pacientes tenían trombos en los vasos menores de 1 milímetro. Es muy importante, trombosis. Trombosis en la enfermedad COVID-19. Inflamación en la enfermedad COVID-19. Y estas condiciones van a promover la infección secundaria o sobreagregada que se presenta en la enfermedad COVID-19. Es importante analizar la descripción de estos 38 casos que se reportó en 2 hospitales al norte de Italia para que nosotros comprendamos la magnitud de la enfermedad COVID-19. No podemos minimizar. Este estudio fue realizado en pacientes que habían fallecido entre los 30 años a los 68 años. Y es muy importante entender el daño que se ve en la enfermedad COVID-19. No solo es la infección viral, es la respuesta inflamatoria, la respuesta inmunológica, la que termina causando todo el daño que vemos en la enfermedad. Es muy importante entender que la respuesta inmunitaria cumple un rol. Y es por eso que, conociendo la historia natural de la enfermedad, podemos actuar a tiempo. Una vez que el paciente inicie el cuadro clínico, es donde nosotros hemos propuesto el uso de los pilares del tratamiento. Los pilares de tratamiento son el uso de antibióticos, el uso de corticoides y el uso de terapia antitrombótica o anticoagulante. Es muy importante, si usted pierde el olfato, usted pierde el gusto, no significa que su cuadro es leve, no significa que no tiene síntomas. El día en que usted presente pérdida del olfato, ese día es el día de la alarma que está indicando que todo este proceso encontrado en los hallazgos de 38 personas fallecidas y que tenemos el estudio post-mortem de los mismos, es el momento en donde está iniciando toda esta cascada. Aprendamos sobre estos hallazgos. No esperemos recién actuar cuando el paciente tiene fiebre, cuando el paciente baja la saturación, cuando el paciente tiene insuficiencia respiratoria, porque en ese momento va a ser muy tarde. Aprendamos sobre estos hallazgos. Cuando el paciente inicia cuadro clínico COVID-19 es donde debe iniciar los pilares del tratamiento. Los pilares inician en la fase clínica de la enfermedad, para evitar encontrar estos hallazgos de inflamación, de neumocitos invadidos por COVID-19, por coronavirus, trombos en vasos capilares, fibrosis, que son puntos que se han encontrado en los hallazgos de los pacientes que habían fallecido por COVID-19. Aprendamos sobre estos cambios. Bueno, en este video hemos querido aprender sobre qué pasa en el pulmón en los pacientes con COVID-19. En un estudio en 2 hospitales al norte de Italia, en los meses iniciales de la pandemia, se pudo analizar los cambios que se encuentran a nivel del pulmón, en donde los cambios macroscópicos evidenciaban un pulmón edematoso y los cambios microscópicos evidenciaban trombosis, inflamación, disminución de linfocitos CD45, aumento de macrófagos, destrucción de neumocitos. Hallazgos muy importantes que nos explican cuál es la historia natural de la enfermedad. Tomemos conciencia sobre ello, aprendamos estos hallazgos. Ya estamos a más de un año de la pandemia y todavía los manejos y los protocolos de manejo no están enfocados a los hallazgos fisiopatológicos de la enfermedad. Es muy importante la aplicación de los pilares del tratamiento que hemos propuesto: antibióticos, corticoides y anticoagulación en el momento en que el paciente inicia el cuadro clínico, identificado a ello como el día 1.
donde el paciente pierde el olfato, pierde el gusto, tiene fiebre después de un cuadro de resfriado o tiene diarrea después de un cuadro de resfriado. Aprendamos los hallazgos y los cambios que suceden en el pulmón para que nosotros hagamos un manejo oportuno de esta enfermedad. Bueno, los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes adquirir los libros que hemos publicado. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible en Amazon y en iBooks, un libro que ayudará a entender sobre la principal causa de muerte que afecta al mundo, con lamentablemente más de 10 millones de personas fallecidas por año. Un libro muy importante para conocer. Y en nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que ayudará a entender sobre la pandemia que estamos viviendo y, lo más importante, cómo poder nosotros enfrentar la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número +51 996 831 867 y de esta manera solicitar una cita para poder evaluar su caso. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse en las personas que están en YouTube, el botón colaborar en las personas que están en Facebook, para que de esta manera usted pueda ser miembro del canal y tenga beneficios como descuento en videoconsultas, acceso exclusivo a videos y, lo más importante, una comunidad más cerrada. Soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.